Descubrí que mi esposo usaba mi dinero para mantener a su segunda familia. La farmacia llamó para decir que la receta de insulina de mi hija había sido cancelada, justo mientras yo le estaba transfiriendo a mi esposo otros 80,000 pesos para sus gastos médicos. Estaba en mi oficina en Dubái, eran las 2 a.m. hora local, y la farmacéutica, allá en Guadalajara, me decía que el titular de la cuenta había cancelado todas las recetas hacía 3 semanas. ¿Qué titular de la cuenta? Mi esposo Carlos se encarga de todos los medicamentos de Sofía. Usted es la titular registrada, señora. El seguro se cambió a un plan diferente que no cubre esta farmacia. Ya no podemos surtir sus recetas. Sofía tiene 8 años y diabetes tipo 1. Necesita insulina para vivir. Esto tiene que ser un error. Déjeme llamar a mi esposo. La farmacéutica me dio la nueva información del seguro antes de colgar. Titulares de la póliza: Carlos y Brenda Ortiz. Brenda. ¿Quién diablos era Brenda? Carlos contestó al quinto timbrazo. Sonaba como si lo hubiera despertado. La farmacia dice que cancelaron la insulina de Sofía. ¿Qué está pasando? Se oyeron murmullos, susurros al fondo. Ah, eso. Sí, cambiamos de farmacia. Encontré una más barata al otro lado de la ciudad. No te preocupes. ¿Quiénes nosotros? ¿Qué? Dijiste cambiamos de farmacia. ¿Quiénes son nosotros? Pues Sofía y yo. Se me salió, estoy cansado. Sabes que la rutina de Sofía es crítica para su condición. ¿Por qué no me dijiste nada de cambiar de farmacia? La voz de Carlos se puso a la defensiva. Tú no estás aquí lidiando con esto todos los días. Yo sí. Yo tomo las decisiones sobre su cuidado. Te he estado enviando 120,000 pesos al mes para gastos. Eso debería cubrir la mejor farmacia del estado. ¿A dónde se está yendo ese dinero? Entonces la voz de una mujer al fondo preguntó quién llamaba. Carlos, ¿quién es? Nadie. Número equivocado. Sigue durmiendo. Estaba hablando con alguien más. Carlos, la oigo. ¿Quién está en mi casa? ¿Tu casa? No has estado aquí en 14 meses. Esta es mi casa ahora. Tomé este contrato en Dubái para pagar el tratamiento de Sofía después de que perdiste tu trabajo. El plan era 1 año, tal vez 18 meses máximo, y luego regresaría. Me dijiste que me quedara más tiempo porque Sofía estaba mejor con la rutina estable. Me quedé porque dijiste que era lo mejor para ella. Carlos se rió. Fue lo mejor para todos. Mira, Sofía está bien. Está durmiendo. Mañana me encargo de lo de la farmacia. Colgué y llamé a mi vecina, Vero. Contestó de inmediato a pesar de la diferencia horaria. Vero, necesito que pases por mi casa ahora mismo. Dime qué ves. 20 minutos después me llamó. Hay un auto de mujer en tu cochera. El auto de Carlos también está ahí. Vero, necesito que toques la puerta. Di que necesitas pedir algo prestado. Mira quién te abre. El silencio se alargó por 10 minutos. Me abrió una mujer. Dijo que era Brenda Ortiz. Dijo que vive ahí con su esposo, Carlos. Yo ya estaba reservando un vuelo de regreso. El primer asiento disponible era en 9 horas. Aterricé 15 horas después. Vero me recogió del aeropuerto y me llevó directo a mi casa. Mi llave no funcionó. Habían cambiado las cerraduras. Toqué el timbre. Carlos abrió en calzones. Su rostro pasó de la confusión al pánico en segundos. Detrás de él, una mujer estaba parada usando mi bata de baño, la que tenía mis iniciales bordadas, la que mi madre me regaló en Navidad. Hola, Carlos. ¿Dónde está mi hija? Está en la escuela. Es sábado. No hay escuela los sábados. Intenta de nuevo. Está en clase de baile. Sofía no toma clases de baile. Toma clases de piano. ¿O también cancelaste eso cuando te robaste el fondo para su universidad? ¿Cómo supiste de eso? Los estados de cuenta del banco que olvidaste que puedo ver en línea. 1,5 millones de pesos transferidos a una cuenta conjunta con Brenda Ortiz. Ese dinero era para el futuro de Sofía. Carlos salió al porche y cerró la puerta detrás de él. No se suponía que volvieras todavía. A tu contrato le faltan otros 6 meses. Mi contrato terminó cuando te volviste a casar estando casado conmigo. Eso es bigamia. Y eso se paga con cárcel. Brenda abrió la puerta. Carlos, ¿qué está pasando? ¿Quién es ella? Soy su esposa legal y actual. Y quiero a mi hija ahora. La cara de Brenda se descompuso. Me dijo que el divorcio era final. Me mostró papeles. Papeles falsificados, aparentemente. Igual que la solicitud de divorcio falsa que nunca se procesó porque necesita ambas firmas. Carlos intentó empujarme del porche. Tienes que irte. Esta es mi casa. Revisa las escrituras. Está solo a mi nombre. La heredé de mi abuela. Nunca estuviste en ellas. ¿Recuerdas? Dijiste que no lo necesitabas porque éramos un equipo. Sofía vino corriendo desde la casa de al lado, donde había estado jugando. Me vio y se detuvo. Papi dijo que estabas trabajando súper lejos para siempre. No para siempre, mijita. Ya estoy en casa. Carlos agarró la mano de Sofía. Entra con Brenda. Sofía se soltó y corrió hacia mí. Brenda estaba llorando en el porche. Dijiste que las había abandonado. Dijiste que no las quería. Carlos nos miró a las dos. No es lo que parece. La policía llegó 20 minutos después. Brenda los había llamado para sacarme de su propiedad. Los oficiales revisaron los registros de propiedad. Le dijeron, señora, esta no es su casa. El oficial se dirigió a Brenda y sacó su tableta. Tocó la pantalla y le mostró los registros de la propiedad. La casa me pertenecía, heredada de mi abuela en 2018.
nunca transferida a propiedad conjunta. La cara de Brenda se puso blanca mientras leía la pantalla. El segundo oficial me pidió mi identificación y comparó el nombre en las escrituras con mi credencial. Todo coincidía. Miró a Carlos con evidente disgusto. El primer oficial le dijo a Brenda que no tenía ninguna base legal para solicitar que me sacaran de mi propia propiedad. Brenda empezó a llorar más fuerte y Carlos le puso la mano en el hombro, pero ella se la quitó de encima. Les pregunté a los oficiales si podían quedarse mientras empacaba algunas cosas para Sofía. El primer oficial asintió y dijo que esperarían para asegurarse de que la situación se mantuviera en calma. Carlos intentó seguirme por la puerta principal, pero el segundo oficial se interpuso. El oficial explicó que esto era ahora una situación doméstica y que Carlos necesitaba darme espacio para recoger las pertenencias de mi hija sin interferir. La mandíbula de Carlos se tensó, pero no discutió con el policía. ¿Sabes que la rutina de Sofía es crítica para su condición? ¿Por qué no me dijiste nada de cambiar de farmacia? La voz de Carlos se puso a la defensiva. Tú no estás aquí lidiando con esto todos los días. Yo sí. Yo tomo las decisiones sobre su cuidado. Te he estado enviando 120,000 pesos al mes para gastos. Eso debería cubrir la mejor farmacia del estado. ¿A dónde se está yendo ese dinero? Entonces la voz de una mujer al fondo preguntó quién llamaba. Carlos, ¿quién es? Nadie. Me miró con lágrimas corriendo por su cara. Me senté a su lado y ella inmediatamente me rodeó con sus brazos. Enterró su cara en mi hombro y susurró que me había extrañado mucho. Su voz sonaba ahogada contra mi camisa. Me preguntó si de verdad me quedaba esta vez y sentí un nudo en la garganta. Le prometí que nunca más la dejaría, que estaba en casa para siempre. Empecé a sacar ropa de su cómoda, revisando las tallas porque los niños crecen muy rápido en 14 meses. Sofía me ayudó a empacar su mochila con sus peluches favoritos. El elefante, un oso y un conejo todo roto que tenía desde los 2 años. Agarré sus útiles escolares del escritorio y su kit de medicamentos del baño. Los suministros de insulina se estaban acabando, lo cual tenía sentido si Carlos no había estado surtiendo las recetas correctamente. Revisé las fechas en las plumas de insulina y se me revolvió el estómago. 2 de ellas estaban caducadas. Carlos le había estado dando insulina caducada a Sofía. Las metí en la bolsa de todos modos como evidencia e hice una nota mental para ir a la farmacia a primera hora mañana. Sofía preguntó qué estaba pasando y por qué estábamos empacando. Le dije que nos íbamos a quedar en casa de Doña Vero esa noche mientras mami resolvía algunas cosas. Preguntó si papi también venía y le dije que no, solo nosotras. Pareció aliviada. Regresamos abajo y los oficiales seguían en el porche con Carlos y Brenda. El primer oficial sugirió que llevara a Sofía a un lugar seguro por la noche mientras resolvía la situación legal. Vero apareció de la casa de al lado antes de que pudiera siquiera preguntar. Dijo que Sofía y yo podíamos quedarnos en su cuarto de visitas el tiempo que necesitáramos. Me ayudó a cargar la mochila de Sofía y la bolsa con ropa y medicamentos. Carlos observaba desde el porche pero no dijo nada. Probablemente se dio cuenta de que cualquier cosa que dijera frente a los policías empeoraría las cosas para él. Brenda seguía llorando y casi me sentí mal por ella, pero luego recordé que estaba durmiendo en mi casa, usando mi ropa, jugando a ser la madrastra de mi hija. Caminamos a la casa de Vero y nos mostró el cuarto de visitas. Tenía 2 camas individuales con colchas de flores a juego. Sofía se subió inmediatamente a una y abrazó a su elefante. Sofía me ayudó a empacar su mochila con sus peluches favoritos. El elefante, un oso y un conejo todo roto que tenía desde los 2 años. Agarré sus útiles escolares del escritorio y su kit de medicamentos del baño. Los suministros de insulina se estaban acabando, lo cual tenía sentido si Carlos no había estado surtiendo las recetas correctamente. Revisé las fechas en las plumas de insulina y se me revolvió el estómago. 2 de ellas estaban caducadas. Sofía me ayudó a empacar su mochila con sus peluches favoritos. El elefante, un oso y un conejo todo roto que tenía desde los 2 años. Agarré sus útiles escolares del escritorio y su kit de medicamentos del baño. Los suministros de insulina se estaban acabando, lo cual tenía sentido si Carlos no había estado surtiendo las recetas correctamente. Revisé las fechas en las plumas de insulina y se me revolvió el estómago. 2 de ellas estaban caducadas. Revisé el historial de transacciones y vi la transferencia a una cuenta conjunta con Brenda Ortiz, fechada hacía 4 meses. 1.400.000 pesos movidos en una sola transacción. Me sentí enferma. Seguí revisando estados de cuenta y encontré más problemas. Carlos había abierto una tarjeta de crédito con Banamex a mi nombre. El saldo era de 240,000 pesos y tenía 3 meses de atraso. Otra tarjeta con Santander mostraba 190,000 pesos. La cuenta de cheques mostraba los depósitos que había estado haciendo desde Dubái, 120,000 pesos el primero de cada mes, como un reloj. Pero los retiros no tenían sentido. Carlos estaba gastando 160,000 o 180,000 pesos cada mes. Abrí la cuenta de ahorros donde había estado el fondo para la Universidad de Sofía. El saldo mostraba 17,000 pesos. Había tenido 1,5 millones de pesos cuando me fui a Dubái. Combinado con el fondo universitario robado, Carlos se había gastado más de 2 millones de pesos de mi dinero en 15 meses. El reloj de la laptop marcaba las 3 a.m.,
Me dolían los ojos de mirar la pantalla, pero seguí. Encontré los documentos del seguro en mis archivos de correo. Carlos se había agregado a él y a Brenda a una nueva póliza a través de la empresa donde yo trabajo, de alguna manera usando mis credenciales para inscribirlos como dependientes. Puso a Brenda como su cónyuge y falsificó mi firma en los formularios de inscripción. Luego canceló las recetas de Sofía en nuestro antiguo plan y la cambió al nuevo, pero el nuevo plan tenía un deducible de 100,000 pesos que Carlos nunca pagó, así que la insulina de Sofía en realidad no estaba cubierta. Había estado sin la medicación adecuada durante 3 semanas porque Carlos estaba demasiado ocupado jugando a la casita con Brenda como para manejar la condición médica de vida o muerte de su hija. Quería volver a mi casa y gritarle, pero Sofía dormía en la habitación de al lado y no podía dejarla. Finalmente amaneció y no había dormido nada. Vero hizo huevos revueltos y pan tostado mientras yo llamaba a mi supervisora en Dubái. Le expliqué que había una emergencia familiar y que necesitaba volver a casa permanentemente. Mi supervisora fue comprensiva y dijo que procesaría mi solicitud de permiso de inmediato. El contrato terminaría sin completarse, lo que significaba que perdería el bono que se suponía que recibiría por terminar los 18 meses completos, pero no me importaba. Sofía me necesitaba aquí y no iba a dejarla al cuidado de Carlos ni un día más. Vero me puso un plato enfrente y me dijo que comiera algo. Sofía salió del cuarto de visitas frotándose los ojos. Se sentó a la mesa y empezó a hacer dibujos en el papel que Vero le dio. La observé incluirme cuidadosamente en cada dibujo familiar que hacía, aunque yo había estado fuera por más de un año. Mientras Sofía desayunaba, busqué abogados de derecho familiar en Guadalajara en mi laptop. Necesitaba a alguien que manejara situaciones de custodia de emergencia y pudiera actuar rápido. Encontré el nombre de la licenciada Ingrid Robles en varias listas de los mejores calificados. Su sitio web decía que se especializaba en casos de custodia de alto conflicto y tenía experiencia en situaciones de fraude. Llamé a su oficina y le expliqué a la recepcionista que necesitaba una consulta de emergencia. Mencioné que mi hija tenía necesidades médicas, que había posible bigamia involucrada y papeles de divorcio falsificados. La voz de la recepcionista cambió de profesional a preocupada. Dijo que podían hacerme un espacio esa misma tarde a las 2. Acepté la cita y sentí la primera pequeña chispa de esperanza desde que la farmacia había llamado ayer. Tenía pruebas, tenía a mi hija, y ahora tenía una abogada que podría ayudarme a contraatacar. La oficina de la licenciada Robles estaba en el 3er piso de un edificio de ladrillo en el centro. Entré exactamente a las 2 en punto, cargando mi laptop y una carpeta llena de estados de cuenta impresos. La recepcionista me llevó a una sala de conferencias donde Ingrid me estaba esperando. Parecía tener unos 40 años, con cabello oscuro y corto y ojos agudos que lo captaban todo. Extendí las pruebas sobre la mesa y ella comenzó a revisarlas pieza por pieza. Tomó primero los estados de cuenta bancarios y estudió las transferencias a la cuenta conjunta con Brenda. Luego miró los estados de cuenta de las tarjetas de crédito que mostraban los 650,000 pesos de deuda que Carlos acumuló a mi nombre. Su expresión se volvía más seria con cada documento. Me pidió que le explicara la cronología y le conté todo, desde que acepté el trabajo en Dubái hasta que descubrí la cancelación de la receta y encontrar a Brenda en mi casa usando mi bata. Una tarjeta de American Express tenía 220,000 pesos. Yo nunca había solicitado ninguna de esas tarjetas. Los estados de cuenta llegaban a un apartado postal que no reconocía. Mi historial crediticio probablemente estaba destruido mientras yo estaba en el extranjero matándome a trabajar para mantener a mi familia. Sumé la deuda de las tarjetas de crédito y ascendía a 650,000 pesos. Y el hecho de que puso en peligro la atención médica de su hija al cancelar su cobertura de insulina podría constituir negligencia infantil. Me explicó que solicitaríamos la custodia de emergencia en el tribunal familiar, pero que los cargos penales se procesarían por separado. La fiscalía se encargaría de eso una vez que ella hiciera las remisiones. Podía presentar las mociones de emergencia mañana por la mañana y, dada la situación médica de Sofía, probablemente obtendríamos una audiencia en cuestión de días en lugar de semanas. Los jueces se toman el bienestar infantil muy en serio, especialmente cuando hay negligencia médica documentada. Pregunté a qué podría enfrentarse Carlos si lo declaraban culpable, e Ingrid dijo que cada cargo conllevaba diferentes penas, pero combinados, se enfrentaba a un posible tiempo en prisión, no solo a libertad condicional. Aceptó tomar mi caso allí mismo y dijo que comenzaría a redactar las mociones de emergencia esa noche. Mi teléfono sonó mientras Ingrid hacía copias de mis documentos. El identificador de llamadas mostraba un número que no reconocí. Una tarjeta de American Express tenía 220,000 pesos. Yo nunca había solicitado ninguna de esas tarjetas. Los estados de cuenta llegaban a un apartado postal que no reconocía. Mi historial crediticio probablemente estaba destruido mientras yo estaba en el extranjero matándome a trabajar para mantener a mi familia. Sumé la deuda de las tarjetas de crédito y ascendía a 650,000 pesos. Y el hecho de que puso en peligro la atención médica de su hija al cancelar su cobertura de insulina podría constituir negligencia infantil.
Me explicó que solicitaríamos la custodia de emergencia en el tribunal familiar, pero que los cargos penales se procesarían por separado. La fiscalía se encargaría de eso una vez que ella hiciera las remisiones. Repasé toda la historia de nuevo mientras ella tomaba notas. Luego le mostré los formularios de inscripción con mi firma falsificada y los documentos de la póliza que incluían a Carlos y Brenda como mis dependientes. Los ojos de Bianca se iluminaron cuando vio eso. Explicó que el fraude de seguros era un delito grave en Jalisco y que el plan de Carlos era particularmente audaz. Contesté y una mujer se presentó como Bianca, de la Unidad de Investigación de Fraude de Seguros. Dijo que la compañía de seguros de mi empleador había marcado la inscripción de Brenda por parte de Carlos como sospechosa y había iniciado una investigación hacía 3 semanas. Habían estado tratando de localizarme en Dubái, pero yo ya me había ido. Bianca necesitaba mi declaración y cualquier documentación que tuviera sobre la inscripción fraudulenta. Miré a Ingrid y ella asintió. Le dije a Bianca que estaba en la oficina de mi abogada en ese momento y que podía reunirme con ella. Dijo que podía estar allí en 30 minutos. Ingrid despejó su agenda y esperamos. Bianca llegó con un maletín y una grabadora digital. Era más joven de lo que esperaba, quizás unos 30 años, con el cabello rubio recogido en una coleta apretada. Preparó la grabadora y me pidió que describiera todo lo que sabía sobre el fraude de seguros de Carlos. Sofía estaba haciendo la tarea en la mesa de la cocina y Vero estaba haciendo espagueti. Mi teléfono empezó a sonar. El número de Carlos. Lo ignoré. Sonó de nuevo 2 minutos después y luego otra vez. Vero me miró y me preguntó si iba a contestar. Dejé que sonara 4 veces más antes de finalmente descolgar. Carlos empezó a hablar de inmediato. Mira, sé que estás molesta, pero tenemos que hablar de esto racionalmente. Estaba solo. Te fuiste por más de 1 año. Brenda me hizo sentir apreciado y valorado. No puedes entender lo que es estar solo en casa cuidando de todo mientras tú te la estás pasando de lujo en el extranjero. Lo interrumpí. ¿Pasándola de lujo? Estaba trabajando jornadas de 16 horas en un país extranjero para pagar la atención médica de nuestra hija porque perdiste tu trabajo. Te envié 120,000 pesos cada mes. Te robaste el fondo para la Universidad de Sofía. Falsificaste mi firma en documentos legales y formularios de seguro. Cometiste bigamia. La voz de Carlos se puso a la defensiva. Lo de la bigamia es complicado. Pensé que ya habíamos terminado de todos modos. No ibas a volver. Le dije que mi abogada presentaría la custodia de emergencia mañana por la mañana y que él también necesitaba conseguirse un abogado porque se venían los cargos penales. La compañía de seguros ya estaba presentando cargos por fraude y la fiscalía añadiría más. La línea quedó en silencio por un largo momento. Luego Carlos dijo que estaba exagerando y colgó. Dejé mi teléfono y me temblaban las manos. Vero me apretó el hombro y me dijo que había hecho lo correcto. Sofía levantó la vista de su tarea y preguntó si era papi. Le dije que sí e intenté sonreírle. Más tarde esa noche, después de cenar, Sofía entró al cuarto de visitas donde yo estaba trabajando en mi laptop. Se subió a la cama junto a mí y preguntó por qué nos quedábamos en casa de Doña Vero en lugar de ir a casa. Cerré la laptop y la acerqué. Le expliqué, tan gentilmente como pude, que papi había tomado algunas decisiones muy malas y que necesitábamos averiguar dónde debería vivir cada quien por un tiempo. Sofía se quedó callada 1 minuto. Luego preguntó si era por Brenda. Se me oprimió el pecho. Le pregunté qué sabía de Brenda. Sofía dijo que Brenda había estado viviendo con ellos durante mucho tiempo, desde el verano pasado tal vez. Papi le dijo que Brenda era su nueva amiga y que yo ya no quería volver a casa porque tenía una vida mejor en Dubái. Sofía dijo que sabía que algo andaba mal porque papi siempre le decía que no mencionara a Brenda cuando hablábamos por videollamada. Había querido preguntarme al respecto, pero papi dijo que me pondría triste. Abracé a Sofía más fuerte y le dije que nada de esto era su culpa. Papi nos había mentido a las 2. Yo nunca quise estar lejos y definitivamente no tenía una vida mejor sin ella. Estaba trabajando tan duro en el extranjero porque la amaba y quería asegurarme de que tuviera todo lo que necesitaba. Sofía preguntó si papi estaba en problemas y le dije que sí, lo estaba. Pero eso no cambiaba el hecho de que la amaba. Los adultos a veces toman decisiones terribles incluso cuando aman a sus hijos. Sofía asintió contra mi hombro y nos quedamos sentadas en silencio por un rato. A la mañana siguiente me reuní con Ingrid en el juzgado. Redactó las mociones de emergencia durante la noche y las presentamos a primera hora. El secretario procesó el papeleo y dijo que se fijaría una fecha de audiencia dentro de las 72 horas dada la naturaleza de emergencia y las necesidades médicas de Sofía. Ingrid explicó que eso era increíblemente rápido, pero apropiado. El juez revisaría las pruebas y las acciones de Carlos y tomaría una determinación de custodia temporal. Dada la negligencia médica documentada, el fraude financiero y la situación de bigamia, Ingrid confiaba en que obtendríamos la custodia total temporal, con visitas supervisadas para Carlos como máximo. Dijo que los jueces se tomaban el bienestar infantil muy en serio y que el patrón de comportamiento de Carlos demostraba que no se le podía confiar el cuidado de Sofía. El tribunal también probablemente me concedería el uso exclusivo de la casa, ya que estaba a mi nombre y necesitaba un lugar estable para Sofía. Se le ordenaría a Carlos que se mudara. Tendríamos una audiencia de seguimiento en 30 días para hacer los arreglos más permanentes.
pero Ingrid esperaba que la orden temporal se convirtiera en el acuerdo de custodia final. Pregunté qué pasaría si Carlos no seguía las órdenes del tribunal. Ingrid dijo que cualquier violación resultaría en un arresto inmediato por desacato. El tribunal no se andaba con juegos en las violaciones de custodia. Esa tarde llevé a Sofía a su pediatra habitual. La doctora Ortiz había estado tratando la diabetes de Sofía desde el diagnóstico hacía 3 años. Le hizo un examen completo y revisó los niveles de azúcar en sangre de Sofía. Luego preguntó sobre la situación de las recetas. Le expliqué que Carlos había cambiado los planes de seguro sin decirme y que Sofía había estado sin cobertura adecuada durante 3 semanas. El rostro de la doctora Ortiz se tensó. Dijo que eso era completamente inaceptable para una niña con diabetes tipo 1. La falta o inconsistencia de insulina podría causar complicaciones graves o incluso ser mortal. Inmediatamente escribió nuevas recetas para la insulina de Sofía, tiras reactivas y otros suministros. Fuimos directamente a la farmacia y pagué la cuenta de 16,000 pesos sin cobertura de seguro. Dolió gastar tanto, pero estaba agradecida de que Sofía finalmente pudiera recibir la atención adecuada de nuevo. La doctora Ortiz me había dado suficientes muestras para aguantar hasta que las recetas estuvieran listas. Observé a la farmacéutica contar las plumas de insulina y sentí que un alivio me invadía. Sofía estaría bien. Podía asegurarme de eso ahora. La doctora Ortiz me llamó a la mañana siguiente. Había pasado la noche documentando el historial médico completo de Sofía y las lagunas en sus registros de recetas durante las últimas 3 semanas. Había notado cada resurtido omitido y los riesgos potenciales para la salud que la negligencia de Carlos creó. Esta documentación sería crucial para la audiencia de custodia. Dijo que estaría encantada de testificar si fuera necesario sobre la importancia del cuidado constante de la diabetes y los peligros de interrumpir el tratamiento. Luego me dio una referencia para la doctora Rivas, una psicóloga infantil que se especializaba en ayudar a los niños a procesar problemas familiares y separación de los padres. La doctora Ortiz dijo que a Sofía le beneficiaría tener a alguien con quien hablar sobre todo lo que estaba sucediendo. La situación del divorcio y la custodia sería confusa y potencialmente traumática. La doctora Rivas podría ayudar a Sofía a desarrollar estrategias de afrontamiento saludables. Llamé al consultorio de la doctora Rivas y programé una cita para la semana siguiente. La recepcionista dijo que la doctora tenía experiencia con casos que involucraban conflicto de los padres y negligencia médica. Ella podría evaluar el estado emocional de Sofía y brindar apoyo continuo durante la transición. Carlos apareció en casa de Vero esa tarde alrededor de las 3. Oí su auto entrar en la cochera y miré por la ventana. Se estaba bajando y se dirigía a la puerta principal. Le dije a Sofía que fuera a su habitación y cerrara la puerta. Vero llamó a la policía antes de responder a su llamado. Carlos estaba en el porche y dijo que quería ver a su hija. Vero le dijo que esperara y cerró la puerta. La policía llegó en 10 minutos. 2 oficiales se bajaron y se acercaron a Carlos en la entrada. Salí y expliqué la situación. Había solicitado la custodia de emergencia esa mañana y tenía la custodia física de Sofía actualmente. Carlos empezó a discutir que él era su padre y tenía derechos. Los oficiales preguntaron si ya había una orden de custodia en vigor. Dije que la audiencia estaba programada, pero la situación temporal era que Sofía estaba conmigo. Un oficial se volvió hacia Carlos y le explicó que hasta la audiencia de custodia él necesitaba mantenerse alejado a menos que yo aceptara visitas supervisadas. El rostro de Carlos se puso rojo. Dijo que esto era ridículo. Él vivió con Sofía durante más de 1 año mientras yo estaba en el extranjero. Los oficiales mantuvieron la calma. Le recordaron que yo también era madre de Sofía y actualmente tenía la custodia física. Si quería visitas, necesitaba hacerlo a través de los canales legales adecuados. Aparecer en la casa de otra persona y exigir acceso no era el enfoque correcto. Le sugirieron que contactara a su abogado. Carlos me lanzó una mirada furiosa y volvió a su auto. Arrancó rechinando llantas. Brenda llamó a mi teléfono esa noche alrededor de las 8. Casi no contesto, pero algo me hizo descolgar. Su voz era temblorosa. Dijo que había estado investigando y se dio cuenta de que Carlos le había mentido sobre todo. El divorcio nunca se finalizó porque nunca se presentó. Su situación financiera era completamente inventada. Incluso había mentido sobre su historial laboral. Descubrió que lo habían despedido de su último trabajo por robo, no que lo habían liquidado como él le dijo. Brenda sonaba devastada. Preguntó si podíamos hablar en persona. Quería explicar su versión y disculparse. No estaba lista para sentir simpatía por ella todavía. Parte de mí seguía enojada de que ella nunca cuestionara por qué la supuesta exesposa de un hombre divorciado le enviaba 120,000 pesos mensuales. Pero llamé a Ingrid antes de responder. Ingrid dijo que la cooperación de Brenda podría fortalecer significativamente el caso contra Carlos. Si Brenda estaba dispuesta a proporcionar declaraciones sobre las mentiras de Carlos y su cuidado negligente de Sofía, corroboraría todo lo que yo estaba diciendo. Ingrid me aconsejó que me reuniera con Brenda, pero que me mantuviera enfocada en recopilar información para el caso legal. Le dije a Brenda que la vería la mañana siguiente en una cafetería del centro. Me dio las gracias y se le quebró la voz. Colgué y me quedé allí mirando mi teléfono. Todo se movía tan rápido. Hace solo 3 días estaba en Dubái pensando que mi familia me esperaba en casa. Ahora estaba construyendo un caso legal contra mi esposo con la ayuda de su otra esposa. A la mañana siguiente, dejé a Sofía en la escuela y conduje a la cafetería del centro.
Brenda ya estaba allí en un reservado de la esquina con una carpeta de Manila sobre la mesa. Parecía que no había dormido mucho. Tenía los ojos rojos y no dejaba de retorcer una servilleta en sus manos. Me senté frente a ella sin pedir nada. Empujó la carpeta hacia mí y me dijo que todo estaba dentro. La abrí y vi primero los papeles de divorcio falsificados. Parecían oficiales con sellos y firmas, pero sabía que eran falsos porque yo nunca firmé nada. El acta de matrimonio entre Carlos y Brenda tenía fecha de hacía 6 meses. Hojeé estados de cuenta bancarios que mostraban retiros de la cuenta conjunta que Carlos abrió con mi dinero robado. 80,000 pesos para un salón de fiestas. 60,000 pesos para una luna de miel en Cancún. 24,000 pesos para anillos de boda. Usó mi dinero para casarse con otra persona mientras yo estaba trabajando en el extranjero para mantener a nuestra hija. Brenda me observó leer todo y dijo que no tenía idea de que algo de eso fuera un fraude. Pensó que Carlos estaba divorciado y era financieramente estable. El enojo en mi pecho ardía, pero mantuve la voz firme. Le pregunté por qué nunca cuestionó por qué su exesposa le enviaba 120,000 pesos cada mes. Brenda bajó la mirada a su café y admitió que debería haber hecho más preguntas. Carlos le dijo que yo era rica y me sentía culpable por el divorcio, así que pagaba una manutención infantil excesiva. Sonaba muy tonto ahora, pero ella le creyó en ese momento. Cerré la carpeta y le pregunté a Brenda cómo se conocieron. Explicó que fue en un grupo de apoyo para personas que habían perdido su trabajo, hacía 8 meses. Carlos parecía amable y comprensivo con su situación. Le dijo que era divorciado y tenía una hija cuya madre trabajaba en Dubái y enviaba dinero para la niña. Tenía la casa y un auto, y parecía tener su vida en orden. Empezaron a salir después de unas semanas y se casaron rápido porque Carlos dijo que no quería perder el tiempo cuando encontraba a la persona adecuada. Brenda dijo que conoció a Sofía varias veces y la niña parecía dulce, pero confundida sobre dónde estaba su madre. Me incliné hacia adelante y le pregunté a Brenda sobre el cuidado médico de Sofía. ¿Con qué frecuencia le revisaba Carlos el azúcar en sangre? ¿Le daba la insulina a tiempo? ¿La llevaba a las citas con el médico? El rostro de Brenda cambió y pareció incómoda. Admitió que Carlos no era bueno con el horario de medicación de Sofía. Brenda tenía que recordarle constantemente las dosis de insulina y las revisiones de azúcar. Carlos lo olvidaba o decía que lo haría más tarde, y Brenda terminaba manejando la mayoría de las necesidades médicas de Sofía. Llevó a Sofía a 3 citas médicas diferentes porque Carlos no podía molestarse en tomarse tiempo libre. Una vez, el azúcar de Sofía bajó mucho en la escuela y la enfermera llamó a Carlos, pero él no contestó, así que llamaron a Brenda. Ella recogió a Sofía y la estabilizó. Esta información hizo que me temblaran las manos. Carlos puso en riesgo la vida de Sofía por su descuido. Le pregunté a Brenda si estaría dispuesta a contarle todo esto a mi abogada y al fiscal que lleva el caso penal de Carlos. Brenda asintió de inmediato y dijo que haría lo que fuera para ayudar a Sofía. Estaba horrorizada al darse cuenta de que técnicamente ella también era culpable de bigamia, aunque no tenía idea. El segundo oficial me pidió mi identificación y comparó el nombre en las escrituras con mi credencial. Todo coincidía. Miró a Carlos con evidente disgusto. El primer oficial le dijo a Brenda que no tenía ninguna base legal para solicitar que me sacaran de mi propia propiedad. Brenda empezó a llorar más fuerte y Carlos le puso la mano en el hombro, pero ella se la quitó de encima. Les pregunté a los oficiales si podían quedarse mientras empacaba algunas cosas para Sofía. 3 días después, llegó la audiencia de custodia de emergencia. Me senté junto a Ingrid en la sala del tribunal usando mi mejor ropa profesional. Carlos entró con un abogado de oficio que parecía joven y poco preparado. Llevaba una carpeta delgada y no dejaba de mirar su reloj. Ingrid tenía 3 carpetas gruesas de pruebas organizadas por categoría. El juez llamó a la audiencia al orden e Ingrid se puso de pie para presentar nuestro caso. Repasó todo con cuidadoso detalle. Le dije lo que Ingrid mencionó sobre que las víctimas de fraude matrimonial generalmente no son procesadas. Brenda solo quería alejarse de toda esta situación y seguir con su vida. Planeaba mudarse de regreso a casa de sus padres en Querétaro y empezar de nuevo. Tomé la carpeta y le di las gracias por reunirse conmigo. Se sintió extraño agradecerle a la mujer que vivió en mi casa y usó mi bata, pero ella también era una víctima de las mentiras de Carlos. Su abogado finalmente se puso de pie cuando fue su turno y argumentó que yo había abandonado a mi familia al aceptar el trabajo en Dubái. Dijo que Carlos solo intentaba proporcionar estabilidad a Sofía mientras yo elegía mi carrera por encima de mi hija. Ingrid contraatacó de inmediato mostrando mi contrato de trabajo con el claro propósito de pagar los gastos médicos de Sofía después de que Carlos perdió su trabajo. Presentó copias de cada transferencia mensual de 120,000 pesos que envié para su cuidado. Mostró correos electrónicos donde yo preguntaba por la salud de Sofía y Carlos me aseguraba que todo estaba bien. El juez miró al abogado de Carlos y dijo que las pruebas demostraban que acepté el trabajo específicamente para mantener financieramente a mi familia. Eso no era abandono. El abogado de Carlos se sentó, luciendo derrotado. El juez luego revisó la evaluación psicológica preliminar de la doctora Rivas. Señaló que Sofía mostraba signos de confusión emocional y que le habían contado historias contradictorias sobre por qué su madre estaba lejos. El juez miró directamente a Carlos y le preguntó por qué le dijo a Sofía que su madre no la quería.
Carlos tartamudeó algo sobre que Sofía hacía preguntas y él no sabía qué decir. La expresión del juez mostró que no estaba impresionado con esa respuesta. Sofía no tuvo que testificar, lo cual agradecí. Después de revisar todas las pruebas, el juez dio su fallo. Me concedió la custodia total temporal, con visitas supervisadas para Carlos. También se me concedió el uso exclusivo de la casa y se le ordenó a Carlos mudarse en un plazo de 48 horas. El juez programó una audiencia de seguimiento en 30 días, pero dijo claramente que la orden temporal probablemente se volvería permanente dada la gravedad de las acciones de Carlos. El rostro de Carlos se puso rojo mientras el juez explicaba la orden. Empezó a levantarse para discutir, pero su abogado lo agarró del brazo y lo jaló de nuevo a su asiento. El juez le advirtió a Carlos que cualquier violación de la orden de custodia resultaría en un arresto inmediato. Carlos empujó su silla hacia atrás y salió furioso de la sala del tribunal sin mirarme. Su abogado recogió sus papeles rápidamente y lo siguió. Ingrid me apretó el hombro y dijo que nos había ido bien. Esa tarde recogí a Sofía de la escuela y la llevé a nuestra casa. Carlos ya había estado allí y había sacado sus pertenencias. Su ropa ya no estaba en el closet. Sus artículos de aseo habían desaparecido del baño. El garaje tenía un espacio vacío donde solían estar sus herramientas. Sofía caminó lentamente por cada habitación mirando los huecos donde habían estado sus cosas. Se detuvo en la sala y preguntó si papi iba a volver. Me arrodillé junto a ella y le dije que papi la visitaría a veces, pero que ya no viviría aquí. Esta seguía siendo su casa e íbamos a hacer que se sintiera segura y feliz de nuevo. Sofía asintió y preguntó si podíamos reacomodar su habitación para que se sintiera diferente. Le dije que sí y pasamos el resto de la tarde moviendo muebles y colgando nuevos pósters que ella escogió. Para la hora de dormir, Sofía parecía más tranquila y se durmió sosteniendo mi mano. La semana siguiente, un fiscal llamado Tristán llamó a mi celular mientras le preparaba el desayuno a Sofía. Se presentó como el fiscal auxiliar asignado al caso penal de Carlos. Necesitaba mi total cooperación y quería programar una reunión lo antes posible. Los cargos que se estaban considerando incluían bigamia, robo de identidad, fraude de seguros y fraude con tarjetas de crédito. Cada cargo conllevaba una posible pena de prisión. Tristán dijo que las pruebas parecían sólidas basándose en lo que la policía y los investigadores de seguros ya habían recopilado. Acepté reunirme con él esa tarde en su oficina en el centro. Sofía se fue a la escuela y yo conduje al complejo de juzgados del condado. La oficina de Tristán era pequeña y estaba llena de cajas de archivos. Era más joven de lo que esperaba, quizás de unos 30 y tantos años, con una expresión seria. Me estrechó la mano y me indicó una silla frente a su escritorio. Llevé copias de todo lo que había reunido. Estados de cuenta bancarios que mostraban el fondo universitario transferido, facturas de tarjetas de crédito de cuentas abiertas a mi nombre, los papeles de divorcio falsificados que Carlos le mostró a Brenda, documentos de seguro que mostraban la inscripción fraudulenta. Tristán revisó cada documento cuidadosamente, tomando notas en un bloc legal. Estaba particularmente interesado en los documentos de divorcio falsificados y la inscripción fraudulenta al seguro. Explicó que el patrón de engaño de Carlos mostraba una intención criminal en lugar de simples errores. La fiscalía se estaba tomando esto en serio porque involucraba tanto delitos financieros como el bienestar infantil. Tristán dijo que las necesidades médicas de Sofía y la cancelación de la receta demostraban que las acciones de Carlos ponían en peligro directamente a una niña. Eso empeoraba todo desde un punto de vista legal. Hizo preguntas detalladas sobre la cronología. ¿Cuándo me fui a Dubái? ¿Cuándo perdió Carlos su trabajo? ¿Cuándo comenzó la transferencia de dinero? ¿Cuándo noté por primera vez que algo andaba mal? Respondía todo con la mayor claridad posible, apegándome a los hechos y las fechas. Tristán grabó nuestra conversación y tomó abundantes notas. La reunión duró casi 3 horas. Unos días después, Ingrid llamó para decirme que había contratado a un contador forense llamado Leo para rastrear todo el dinero robado. Leo trabajaba para una firma que se especializaba en casos de fraude financiero. Necesitaría acceso a todos mis registros bancarios, estados de cuenta de tarjetas de crédito y cualquier otro documento financiero que pudiera proporcionar. Pasé una tarde entera reuniendo papeles y escaneando documentos. Leo me llamó al día siguiente para confirmar que había recibido todo. Su voz era tranquila y profesional. Dijo que la revisión inicial mostraba irregularidades significativas y que tendría un informe preliminar en una semana. Cuando llegó el informe, Ingrid programó una reunión en su oficina para revisar los hallazgos. Leo se unió a nosotros por videollamada. Su informe tenía más de 40 páginas, lleno de hojas de cálculo y registros de transacciones. Nos guió metódicamente a través de sus hallazgos. Carlos no solo gastó mi dinero en Brenda y en gastos diarios, también apostaba en línea extensamente. Leo encontró cuentas en 3 sitios web de apuestas diferentes con historiales de transacciones que se remontaban a 14 meses. Carlos perdió más de 600,000 pesos apostando en deportes y jugando al póker en línea. También tomó varias decisiones de inversión desastrosas. Invirtió 300,000 pesos en un esquema de criptomonedas que colapsó. Invirtió 240,000 pesos en el negocio de un amigo que nunca despegó. El 1,5 millones de pesos del fondo universitario de Sofía había desaparecido casi por completo, disperso entre esquemas fallidos, pérdidas de juego y el mal juicio de Carlos. Leo rastreó cada peso con recibos y registros bancarios.
La documentación era abrumadora y deprimente. El informe final de Leo mostró que Carlos gastó aproximadamente 2.8 millones de pesos de mi dinero en 15 meses. Entre el fondo universitario, los depósitos mensuales que envié y las tarjetas de crédito abiertas a mi nombre, Carlos se quemó más de lo que yo gané durante todo mi contrato en Dubái. La devastación financiera era asombrosa. Leo lo desglosó por categoría. 1.5 millones del fondo universitario. 1.44 millones de mis transferencias mensuales de 120,000 en 12 meses. 650,000 de tarjetas de crédito fraudulentas. Algo de eso se destinó a gastos domésticos legítimos y al cuidado de Sofía, pero la mayor parte financió el estilo de vida de Carlos con Brenda, su hábito de juego y sus inversiones fallidas. Leo estimó que solo alrededor de 800,000 pesos se destinaron realmente al cuidado médico de Sofía y a los costos domésticos necesarios. El resto fue desperdiciado o robado para beneficio de Carlos. Ingrid hizo copias del informe para el fiscal y para los procedimientos de divorcio. Dijo que este nivel de abuso financiero definitivamente impactaría el acuerdo de divorcio y los arreglos de custodia. Solicité el divorcio oficialmente esa misma semana. Ingrid se encargó de todo el papeleo. La ley de Jalisco requiere un periodo de espera antes de que un divorcio pueda finalizar. Pero dada la situación de bigamia, Ingrid creía que podíamos acelerar el proceso. Presentó una moción para acelerar el trámite basándose en los cargos penales de Carlos y el fraudulento segundo matrimonio. Quería que este matrimonio terminara legalmente lo más rápido posible para poder empezar a reconstruir nuestra vida financiera. Ingrid explicó que el divorcio abordaría la custodia, la pensión alimenticia, la división de bienes y la responsabilidad de la deuda. Dado que Carlos enfrentaba cargos penales, ella esperaba una resistencia mínima de su parte. Su abogado de oficio ya había indicado que Carlos no impugnaría los términos del divorcio. Firmar la petición de divorcio se sintió surrealista. Terminar un matrimonio en papel después de todo lo que había pasado, pero era necesario. No podía seguir adelante mientras siguiera legalmente atada a Carlos. Sofía comenzó sesiones regulares con la doctora Rivas, la psicóloga infantil, la semana siguiente. La primera sesión fuimos solo la doctora y yo. Me preguntó sobre la historia de Sofía, la situación familiar y lo que Sofía sabía sobre todo lo que estaba sucediendo. Le expliqué todo lo que pude sin derrumbarme. La doctora Rivas escuchó atentamente y tomó notas. Dijo que Sofía necesitaría tiempo para procesar su confusión sobre por qué papi mintió y dónde estaba Brenda. La segunda sesión incluyó a Sofía. El consultorio de la doctora Rivas tenía juguetes y materiales de arte. Usó terapia de juego y explicaciones apropiadas para su edad para ayudar a Sofía a entender que los problemas de adultos no eran su culpa. Sofía estuvo callada al principio, pero poco a poco se fue abriendo. Hizo dibujos de nuestra familia. Le hizo preguntas a la doctora sobre el divorcio y por qué la gente miente. La doctora Rivas respondió con honestidad pero con gentileza. El progreso fue lento pero constante. Después de la tercera sesión, la doctora me dijo que Sofía estaba mejor de lo esperado dadas las circunstancias. Recomendó continuar con sesiones semanales durante al menos 3 meses. Mi empleador en Dubái llamó durante la cuarta sesión de terapia de Sofía. Salí para tomar la llamada. Mi supervisora dijo que la compañía entendía mi situación y quería ayudar. Me ofrecían un puesto remoto para que pudiera trabajar desde casa mientras cuidaba de Sofía. El salario era menor que el del contrato en el extranjero, alrededor de un 30% menos. Pero me permitía quedarme con Sofía y mantener ingresos mientras los casos legales procedían. Me encargaría de la gestión de proyectos y las relaciones con los clientes desde Guadalajara. Las horas eran flexibles en torno al horario de Sofía. Acepté agradecida. El salario reducido aún cubría nuestras necesidades básicas y me daba la estabilidad para concentrarme en Sofía. Empezar el puesto remoto se sintió como el primer acontecimiento positivo en semanas. La sesión de visitas supervisadas de Carlos comenzó el sábado siguiente. Una supervisora designada por el tribunal llamada Janet se sentó en una sala del edificio de servicios familiares mientras Carlos pasaba 2 horas con Sofía. Dejé a Sofía y esperé en mi auto en el estacionamiento. Sofía fue educada pero distante con Carlos. Respondía a sus preguntas con respuestas cortas. Carlos parecía incómodo con el entorno estructurado y la presencia de Janet. Trató de explicarle sus acciones a Sofía de maneras que me culpaban a mí por haberme ido tanto tiempo. Janet intervino de inmediato y redirigió la conversación a temas neutrales. Después de la primera sesión, Sofía salió al auto luciendo cansada. Dijo que era raro tener a alguien observándolos todo el tiempo. Carlos no intentó abrazarla al despedirse. Las siguientes sesiones siguieron el mismo patrón. Carlos hablaba de cosas superficiales como la escuela y los pasatiempos. Sofía respondía mínimamente. La relación entre ellos había cambiado fundamentalmente y todos podían sentirlo. Brenda solicitó la anulación de su matrimonio con Carlos basándose en el fraude. Ingrid me lo contó cuando llegó el papeleo. Brenda también se estaba mudando fuera del estado para quedarse con su familia en Michoacán mientras continuaban los procedimientos legales. Antes de irse me envió una carta. Llegó en un sobre blanco liso sin remitente. La carta era de 2 páginas escritas a mano. Brenda se disculpaba por su papel en la situación y expresaba su esperanza de que Sofía estuviera bien. Dijo que nunca quiso lastimar a nadie y que creyó todo lo que Carlos le dijo. Se mudaba para empezar de nuevo y quería que supiera que estaba cooperando plenamente con el fiscal. Leer la carta despertó sentimientos complicados.
Parte de mí apreciaba el gesto. Parte de mí todavía estaba demasiado enojada para perdonar. Puse la carta en el archivo con todos los demás documentos y traté de no pensar demasiado en ello. La compañía de seguros completó su investigación y presentó cargos formales contra Carlos por fraude de seguros. Bianca me llamó para informarme sobre el resultado. La compañía buscaba las penas máximas porque el plan de Carlos fue deliberado e involucró la falsificación de documentos laborales. Había presentado recibos de nómina falsos y falsificado mi firma en los formularios de inscripción. El cargo de fraude de seguros conllevaba hasta 5 años de prisión. Bianca dijo que la compañía quería ser un ejemplo del caso para disuadir futuros fraudes. Esto añadió otro cargo grave a los crecientes problemas legales de Carlos. Tristán llamó el mismo día para decir que la fiscalía ahora tenía pruebas suficientes para proceder con las acusaciones formales. Carlos sería procesado en 2 semanas por múltiples cargos de delitos graves. Todo avanzaba más rápido de lo que esperaba. Ingrid me envió la información de contacto de un especialista en crédito que maneja casos de fraude. Llamé a la mañana siguiente y pasé 3 horas al teléfono revisando cada cuenta que Carlos abrió a mi nombre. El especialista me guió a través de la presentación de disputas con las 3 agencias de crédito y me explicó que necesitaba presentar informes policiales, documentos judiciales y declaraciones juradas por cada cuenta fraudulenta. El papeleo parecía interminable, pero lo abordé metódicamente, un formulario a la vez. Cada disputa requería documentación detallada que probara que yo nunca autoricé las cuentas o transacciones. Pasé las noches, después de que Sofía se durmiera, escaneando documentos y escribiendo declaraciones explicando cómo Carlos accedió a mi información personal mientras yo trabajaba en el extranjero. El especialista en crédito me advirtió que el proceso tomaría meses y que algunas disputas podrían ser rechazadas inicialmente, requiriendo apelaciones con pruebas adicionales. Pero cada disputa exitosa eliminaría otra pieza de la destrucción financiera de Carlos de mi informe de crédito. Presenté disputas por 6 tarjetas de crédito, 2 préstamos personales y la línea de crédito sobre el valor líquido de la vivienda. La deuda fraudulenta total superaba los 1.8 millones de pesos cuando se sumó todo. La siguiente cita de Sofía con la pediatra trajo mejores noticias. Sus niveles de azúcar en sangre se habían estabilizado con dosis de insulina consistentes y un manejo adecuado de la medicación. La doctora revisó sus gráficos y notó una mejora significativa durante el último mes. Sofía se sentó en la mesa de exploración balanceando las piernas mientras la doctora explicaba que sus niveles de A1C bajaron del territorio peligroso de nuevo al rango aceptable. La doctora le preguntó a Sofía cómo se sentía, y Sofía dijo que ya no le dolía tanto el estómago y que tenía más energía en la escuela. Observé a mi hija sonreír mientras hablaba de sentirse mejor y me sentí agradecida de haber detectado la negligencia de Carlos antes de que causara un daño permanente. El especialista me guió a través de la presentación de disputas con las 3 agencias de crédito y me explicó que necesitaba presentar informes policiales, documentos judiciales y declaraciones juradas por cada cuenta fraudulenta. El papeleo parecía interminable, pero lo abordé metódicamente, un formulario a la vez. Cada disputa requería documentación detallada que probara que yo nunca autoricé las cuentas o transacciones. Me senté en la sala del tribunal con Ingrid mientras Carlos se paraba frente al juez con su abogado de oficio. El fiscal leyó los cargos en voz alta: bigamia, robo de identidad, fraude de seguros, fraude con tarjetas de crédito, falsificación. Carlos se declaró no culpable de todo, a pesar de la montaña de pruebas que había en cajas de archivos detrás de la mesa del fiscal. Su abogado se quedó allí, luciendo cansado, mientras Carlos respondía a las preguntas del juez con voz plana. El juez revisó los cargos y fijó la fecha del juicio para dentro de 4 meses. Tristán me alcanzó en el pasillo después y me explicó que la declaración de no culpabilidad de Carlos era un posicionamiento estándar para las negociaciones de un acuerdo de culpabilidad. Nadie esperaba realmente que este caso llegara a juicio dada la cantidad de pruebas documentadas que existían. La fecha del juicio era básicamente una fecha límite para motivar al abogado de Carlos a negociar seriamente. Tristán dijo que Carlos casi seguramente aceptaría un acuerdo de culpabilidad en las próximas semanas, una vez que su abogado le explicara lo mal que le iría en un juicio. Pregunté qué tipo de sentencia podría recibir Carlos y Tristán dijo que dependía del acuerdo final, pero que el tiempo en prisión estaba definitivamente sobre la mesa. Leo me llamó 2 días después con noticias que hicieron que se me revolviera el estómago. Su contabilidad forense había descubierto otra capa del fraude de Carlos. Carlos había sacado una línea de crédito sobre el valor líquido de mi casa el año pasado sin mi conocimiento o permiso. Leo encontró los documentos del préstamo enterrados en los registros bancarios. Carlos falsificó mi firma en la solicitud y pidió prestados 800,000 pesos contra el capital de la casa. El dinero había desaparecido, gastado en quién sabe qué durante los meses que trabajé en Dubái. Leo ya se había puesto en contacto con Tristán para añadir cargos de falsificación y fraude adicional al caso de Carlos. Le pregunté a Leo cómo se las arregló Carlos para falsificar mi firma lo suficientemente bien como para engañar al banco. Leo explicó que Carlos tenía acceso a mis documentos y ejemplos de firmas, ya que estábamos casados, lo que facilitaba relativamente la falsificación. El proceso de verificación del banco debería haberlo detectado, pero claramente falló. Leo estaba preparando un informe detallado que mostraba el análisis de la firma falsificada para el fiscal. Este descubrimiento añadió otros 800,000
pesos a la cantidad total que Carlos me robó. El banco que emitió la fraudulenta línea de crédito sobre el valor líquido de la vivienda inició su propia investigación después de que les llegó el informe de Leo. Un representante del banco llamó para programar una reunión y revisar los documentos falsificados. Me reuní con el departamento de fraudes del banco y proporcioné muestras de escritura y testimonio de que nunca autoricé ni firmé la solicitud de préstamo. El representante del banco admitió que su proceso de verificación no detectó la firma obviamente falsificada. Ofrecieron trabajar conmigo para resolver la deuda, ya que sus procedimientos no me protegieron como deberían. El representante dijo que el banco probablemente condonaría la deuda por completo dada la clara evidencia de falsificación y su fallo en la verificación. Fue una pequeña buena noticia en medio de la pesadilla financiera en curso. 800,000 pesos de deuda fraudulenta potencialmente desapareciendo. Se sintió como si finalmente tuviera un respiro. La consejera escolar de Sofía llamó y pidió reunirse para hablar sobre la adaptación de Sofía. Fui a la escuela la tarde siguiente y me senté en la oficina de la consejera explicando la situación familiar en términos generales. Le conté sobre la separación, los procedimientos legales y que el padre de Sofía no estaría mucho por aquí en el futuro. La consejera preguntó si Sofía mostraba algún signo de angustia en la escuela. Le expliqué que Sofía estaba en terapia y parecía estar sobrellevándolo bien en general, pero que aún tenía momentos difíciles. La consejera me aseguró que la escuela brindaría apoyo y monitoreo adicionales para ayudar a Sofía en esta transición. Se comunicarían con Sofía regularmente y me alertarían sobre cualquier preocupación sobre su desempeño académico o estado emocional. La consejera también ofreció coordinar con la terapeuta de Sofía si fuera necesario para garantizar un apoyo constante en todos los entornos. Le di las gracias a la consejera y me sentí aliviada sabiendo que Sofía tenía otra capa de apoyo en la escuela. Tristán llamó la semana siguiente para decir que el abogado de Carlos se le había acercado para hablar sobre un acuerdo de culpabilidad. Carlos estaba dispuesto a declararse culpable de cargos reducidos a cambio de una sentencia más leve. Tristán me explicó que, como víctima, yo tenía voz en si aceptar un acuerdo de culpabilidad o presionar para ir a juicio. Me preguntó qué quería que pasara. Le dije a Tristán que quería que Carlos enfrentara consecuencias reales por lo que hizo, pero no quería hacer pasar a Sofía por el trauma de un juicio. Tristán dijo que eso era razonable y que él negociaría un tiempo de prisión apropiado incluso con cargos reducidos. Prometió mantenerme informada durante las negociaciones y no aceptaría nada sin mi aprobación. Las negociaciones del acuerdo se extendieron durante varias semanas. Tristán llamaba cada pocos días con actualizaciones sobre el ir y venir entre su oficina y el abogado de Carlos. El abogado de Carlos inicialmente presionó por solo libertad condicional sin tiempo en prisión. Tristán lo rechazó de inmediato e insistió en un encarcelamiento real dada la gravedad y duración de los crímenes de Carlos. Discutieron sobre la duración del tiempo en prisión y a qué cargos específicos se declararía culpable Carlos. Finalmente, llegaron a un punto medio. Carlos se declararía culpable de los cargos de bigamia, robo de identidad y fraude. A cambio, recibiría una sentencia de 3 años de prisión con posibilidad de libertad condicional después de 18 meses. Los otros cargos serían retirados como parte del acuerdo de culpabilidad. Tristán llamó para presentar esta oferta final y me preguntó si podía aceptarla. Me senté con la decisión durante unos días sintiéndome dividida. Parte de mí quería que Carlos enfrentara el castigo máximo y pasara el mayor tiempo posible en prisión por destruir a nuestra familia y robar el futuro de Sofía. Pero 3 años parecían un tiempo adecuado para que Sofía sanara y se adaptara sin la presencia de su padre. Ingrid me recordó que tener a Carlos en prisión haría que los procedimientos de divorcio y custodia fueran mucho más simples, ya que él no podría pelear nada desde detrás de las rejas. También señaló que 3 años era una sentencia real, no solo un simple regaño. Pensé en Sofía y en lo que sería mejor para ella en el futuro. Un juicio significaría meses más de procedimientos legales y posiblemente tener que testificar sobre su padre. El acuerdo de culpabilidad pondría fin al caso penal rápidamente y nos permitiría seguir con nuestras vidas. Llamé a Tristán y le dije que apoyaría el acuerdo de culpabilidad. Carlos aceptó el acuerdo y se programó una audiencia para la declaración formal de culpabilidad. Asistí con Ingrid y observé a Carlos pararse nuevamente frente al juez. Esta vez, cuando el juez le preguntó cómo se declaraba, Carlos dijo culpable en voz baja. El juez repasó cada cargo individualmente e interrogó a Carlos directamente para asegurarse de que entendía lo que estaba admitiendo. ¿Cometió bigamia al casarse con otra mujer mientras aún estaba legalmente casado? Sí. ¿Robó la identidad de su esposa para abrir cuentas de crédito fraudulentas? Sí. ¿Falsificó la firma de su esposa en documentos de préstamo? Sí. La voz de Carlos se mantuvo plana y baja durante todo el proceso. El juez aceptó la declaración de culpabilidad y programó la sentencia para 3 semanas después. Carlos permanecería libre bajo fianza hasta entonces. Salió de la sala del tribunal sin mirarme. Las siguientes 3 semanas pasaron lentamente mientras esperaba la audiencia de sentencia. El abogado de Carlos llamó a Ingrid 5 días después de la declaración de culpabilidad con una solicitud. Carlos quería una última visita no supervisada con Sofía antes de la sentencia. Me negué de inmediato. Ingrid le devolvió la llamada al abogado de Carlos en menos de 1 hora para explicarle mi decisión.
Le dijo que Carlos renunció al derecho de hacer demandas cuando cometió crímenes que pusieron en riesgo la salud de su hija. El abogado no discutió ni insistió, solo dijo que informaría a su cliente y colgó. No sentí culpa por negarle a Carlos esa visita. Tuvo 14 meses para ser un padre de verdad mientras yo trabajaba en el extranjero. Eligió pasar ese tiempo robándole a Sofía y construyendo una vida falsa con alguien más. Sofía y yo caímos en una rutina durante esas 3 semanas. Yo trabajaba desde casa durante sus horas de escuela. Hacíamos la cena juntas todas las noches. Le ayudaba con su tarea en la mesa de la cocina. Manejábamos su cuidado de la insulina y las revisiones de azúcar en sangre como un equipo. Una noche, mientras lavábamos los platos, Sofía preguntó si papi iba a ir a la cárcel. Se me revolvió el estómago, pero sabía que esta conversación llegaría. Me sequé las manos en una toalla y me senté a la mesa con ella. Ella se subió a la silla junto a mí y esperó. Le expliqué que papi había tomado algunas decisiones muy malas que lastimaron a nuestra familia. Le dije que había violado leyes y tomado dinero que no era suyo. Le dije que cuando los adultos violan leyes graves tienen que enfrentar las consecuencias. A veces eso significa irse por un tiempo para que puedan pensar en lo que hicieron. Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas. Preguntó cuánto tiempo estaría fuera. Le dije que probablemente un par de años, pero que lo resolveríamos juntas. Lloró un rato con la cabeza en mi hombro. Luego se apartó y se secó los ojos. Dijo que estaba triste, pero que también se sentía mejor sabiendo la verdad. La abracé fuerte y le prometí que siempre sería honesta con ella de ahora en adelante. La audiencia de sentencia llegó un martes por la mañana frío a fines de noviembre. Llevaba un traje sastre azul marino y me reuní con Ingrid fuera del juzgado a las 8:30. Pasamos por seguridad y encontramos asientos en la sala. Carlos ya estaba allí con su abogado en la mesa de la defensa. Se veía más delgado que hacía 3 semanas. El traje le quedaba holgado. Entró la jueza y todos se pusieron de pie. El alguacil llamó el caso y todos nos sentamos. La jueza revisó el expediente durante varios minutos antes de mirar a Carlos. Le preguntó si entendía que estaba allí para la sentencia después de declararse culpable de bigamia, robo de identidad y fraude. Carlos se puso de pie y dijo que sí en voz baja. La jueza luego me pidió que me pusiera de pie. Dijo que había revisado mi declaración de impacto como víctima y quería reconocer el daño que las acciones de Carlos nos causaron a mí y a Sofía. Dijo que las necesidades médicas de Sofía hacían que el robo de Carlos fuera particularmente cruel. Asentí y me volví a sentar. El abogado de Carlos se paró junto a él y se dirigió a la jueza. Habló sobre cómo el desempleo de Carlos creó estrés financiero. Mencionó el mal juicio y la desesperación. Dijo que Carlos amaba a su hija y nunca quiso lastimar a nadie. La jueza escuchó sin expresión. Cuando el abogado terminó, la jueza le preguntó a Carlos si tenía algo que decir. Carlos se puso de pie de nuevo. Empezó a hablar, pero se le quebró la voz. Dijo que lo sentía y que deseaba poder retractarse. La jueza lo interrumpió. Dijo que sus acciones mostraban un patrón de engaño calculado durante muchos meses. Dijo que él puso en peligro la salud de su hija para su beneficio personal. Dijo que el acuerdo de culpabilidad pedía 3 años de prisión y que ella no veía razón para desviarse de esa recomendación. Sentenció a Carlos a 3 años, con elegibilidad para libertad condicional después de 18 meses. También le ordenó pagar la restitución total de los fondos robados. El alguacil se movió hacia Carlos de inmediato. Carlos me miró de reojo mientras el alguacil lo tomaba del brazo. Su rostro se veía pálido y asustado. No reaccioné ni cambié mi expresión. Solo observé cómo lo llevaban por la puerta lateral hacia las celdas de detención. Me sentí extraña sentada allí después de que Carlos desapareció. Parte de mí sintió alivio de que este capítulo finalmente se estaba cerrando. Sofía estaba a salvo ahora. Carlos ya no podía hacernos daño desde la prisión, pero otra parte se sentía triste por cómo terminó nuestro matrimonio. Nunca imaginé estar en un tribunal viendo cómo mi esposo iba a la cárcel. Ingrid me tocó el brazo y me preguntó si estaba bien. Dije que estaba bien y lista para seguir adelante. Salimos del juzgado y fuimos a su oficina para discutir los siguientes pasos. El divorcio podría proceder rápidamente ahora que Carlos estaba encarcelado. Ingrid dijo que Carlos no impugnaría nada desde la prisión. Ella presentó el papeleo esa tarde. Obtendría la custodia total de Sofía. La casa permanecía a mi nombre ya que nunca fue propiedad marital. Todos los activos restantes me correspondían. Se le ordenó a Carlos pagar la pensión alimenticia una vez que saliera de prisión. Ingrid me advirtió que no contara con ver ese dinero. Le dije que no lo hacía. El divorcio finalizó exactamente 2 meses después de la sentencia de Carlos. Recibí los papeles en enero y no sentí nada más que alivio. Leo terminó su trabajo de contabilidad forense por la misma época. Me llamó y me pidió que fuera a su oficina para revisar los hallazgos. Conduje un sábado por la mañana mientras Sofía estaba en casa de una amiga. Leo extendió papeles por la mesa de conferencias y me explicó todo. Había rastreado la mayor parte del dinero robado. Algo se fue en gastos de manutención diarios para Carlos y su familia falsa. Algo se fue a sitios de apuestas en línea. Algo se fue a malos esquemas de inversión en los que Carlos cayó. El $1,500,000 del fondo universitario de Sofía había desaparecido casi por completo. Leo dijo que podíamos buscar la restitución a través de los salarios de prisión de Carlos. Los reclusos ganan muy poco dinero, pero la orden judicial le exigía pagar. También podíamos buscar activos ocultos que Carlos pudiera haber escondido en alguna parte. Leo no creía que encontraríamos mucho.
Le agradecí por su minucioso trabajo. Cada peso que recuperáramos iría directamente a reconstruir el fondo universitario de Sofía. Sofía y yo creamos una nueva rutina durante los meses siguientes. Yo trabajaba de forma remota durante sus horas de escuela, de 8 a 3. Cuando ella llegaba a casa, cerraba mi laptop y me enfocaba completamente en ella. Cocinábamos la cena juntas la mayoría de las noches. Le gustaba ayudarme a picar verduras y revolver las ollas. Hacíamos su tarea en la mesa de la cocina. Problemas de matemáticas y palabras de ortografía esparcidos por la superficie. Manejamos el cuidado de su diabetes como un equipo. Aprendió a revisar su propio nivel de azúcar en sangre y a decirme los números. Yo manejaba las dosis de insulina, pero ella observaba atentamente y hacía preguntas. La casa lentamente comenzó a sentirse como nuestra en lugar de un lugar atormentado por las mentiras de Carlos. Reacomodamos los muebles de la sala, pintamos el dormitorio de Sofía de un suave color morado que ella escogió. Colgamos cuadros nuevos en las paredes, pequeños cambios que hacían que el espacio se sintiera fresco y seguro. La doctora Rivas me llamó una tarde a principios de la primavera. Quería discutir el progreso de Sofía en la terapia. Programamos una reunión telefónica durante el horario escolar de Sofía. La doctora Rivas dijo que Sofía estaba haciendo un trabajo excelente procesando sus sentimientos. Ahora entendía que las decisiones de Carlos no eran su culpa. Estaba aprendiendo que los adultos a veces toman decisiones terribles que lastiman a las personas que se supone deben proteger. Sofía todavía tenía días difíciles en los que extrañaba a su padre o se sentía enojada por lo que sucedió, pero esos días se estaban volviendo menos comunes. La doctora Rivas creía que la fortaleza natural de Sofía la ayudaría a recuperarse por completo. Recomendó continuar con sesiones semanales por unos meses más y luego pasar a revisiones mensuales. Estuve de acuerdo y le agradecí a la doctora Rivas por ayudar a Sofía a superar esta pesadilla. Yo comencé mi propia terapia por la misma época. Encontré una terapeuta que se especializaba en problemas de traición y confianza. La primera sesión fue difícil. Lloré durante la mayor parte mientras explicaba todo lo que Carlos hizo. La terapeuta escuchó sin juzgar. Durante las siguientes semanas me ayudó a entender que las acciones de Carlos decían todo sobre su carácter y nada sobre mi valor. Yo había trabajado duro para mantener a mi familia. Hice sacrificios y envié dinero a casa fielmente. La decisión de Carlos de traicionar esa confianza era enteramente suya. Esta perspectiva ayudó a aliviar la culpa que cargaba. Me había culpado por no ver las señales. Me preguntaba si debería haber vuelto a casa antes o haber revisado las cosas con más cuidado. La terapeuta me ayudó a reconocer que Carlos era hábil para engañar. Les mintió a todos, incluida Brenda. No podría haber predicho o prevenido sus decisiones. 6 meses después de la sentencia de Carlos, Sofía y yo hicimos un viaje de fin de semana a un parque estatal a 2 horas de distancia. Fueron nuestras primeras vacaciones reales juntas desde que volví de trabajar en el extranjero. Empacamos el auto el viernes después de la escuela y condujimos a través de colinas. Nos registramos en una pequeña cabaña cerca del lago. Esa noche caminamos por un sendero a través del bosque. Sofía señalaba pájaros y rocas interesantes. Asamos malvaviscos sobre una fogata e hicimos mores. Sofía se rió más de lo que la había oído reír en meses. Su alegría genuina se sintió como la prueba de que estábamos sanando. El sábado alquilamos una canoa y remamos por el agua tranquila. Sofía se sentó al frente y ayudó a dirigir. El sol calentaba nuestros rostros. No hablamos mucho. Solo disfrutamos de estar juntas en un lugar tranquilo. Esa noche jugamos cartas en la cabaña y comimos pizza. Sofía se durmió temprano, agotada por el aire fresco y la actividad. Me senté en el porche viendo aparecer las estrellas y sentí que algo cambiaba dentro de mí. Íbamos a estar bien. Mejor que bien. Estábamos construyendo algo real y bueno juntas. Las actualizaciones del informe de crédito comenzaron a llegar 2 meses después de que presenté las disputas. Me senté en la mesa de mi cocina abriendo sobre tras sobre, cada uno mostrando otra cuenta fraudulenta marcada como eliminada. La tarjeta de la tienda departamental que nunca abrí, desaparecida. El préstamo personal a mi nombre que Carlos sacó, eliminado. Mi puntaje de crédito subió de los bajos 500 de regreso hacia 650, luego 680. Aún no era perfecto, pero la trayectoria se sentía como una victoria. Conduje a un banco diferente al otro lado de la ciudad, uno que Carlos nunca usó, y abrí una cuenta de cheques solo a mi nombre. El banquero me entregó una tarjeta de débito temporal y la sostuve como si significara algo, porque así era. Esta cuenta era solo mía. Nadie podía tocarla más que yo. El primer pago de restitución apareció 3 semanas después. Abrí el sobre del Departamento de Correccionales del Estado y encontré un cheque por 500 pesos. Lo miré fijamente durante mucho tiempo. Carlos robó casi 3 millones de pesos de nuestra familia y el Estado me enviaba 500 pesos de su salario de prisión. Le tomaría décadas pagar incluso una fracción de lo que tomó. Pero conduje al banco de todos modos y deposité ese cheque en el nuevo fondo universitario de Sofía. Cada peso contaba. Cada pago era una prueba de que las acciones tienen consecuencias, incluso si esas consecuencias llegaban lentamente. Sofía estaba haciendo su tarea en la mesa del comedor una tarde cuando levantó la vista y preguntó si podía escribirle una carta a papi. Se me apretó el estómago, pero mantuve la voz tranquila y le pregunté qué quería decir. Se encogió de hombros y dijo que no sabía. Solo tenía sentimientos que eran confusos y que tal vez escribirlos ayudaría. Llamé a la doctora Rivas esa noche y le expliqué lo que Sofía quería hacer.
Ella pensó que en realidad era una buena idea, incluso terapéutica. Sofía no tenía que enviar la carta, pero el acto de escribir podría ayudarla a procesar sus complejas emociones sobre Carlos. El sábado siguiente, Sofía se sentó en la mesa de la cocina con un cuaderno y una pluma. Escribió durante casi una hora, deteniéndose a veces para pensar o secarse los ojos. Cuando terminó, dobló las páginas y las guardó en el cajón de su escritorio. Me dijo más tarde que escribió sobre sentirse confundida y herida, pero también sobre extrañar los buenos momentos que solían tener antes de que todo se desmoronara. La carta le ayudó a ordenar sentimientos para los que no tenía palabras antes. El correo electrónico de mi trabajo sonó durante una videollamada un martes por la mañana. Mi supervisora en Dubái quería programar una reunión individual para discutir mi desempeño y futuro con la compañía. Me sentí nerviosa preparándome para esa llamada, preocupada de que pudieran estar descontentos con mi productividad reducida durante la crisis legal. En cambio, mi supervisora abrió la reunión agradeciéndome por mi dedicación y ofreciéndome un ascenso a gerente regional. El puesto era permanentemente remoto, lo que significaba que podía quedarme en Guadalajara con Sofía mientras gestionaba equipos en múltiples países. El aumento salarial fue sustancial, casi un 30% más que mi pago actual. Acepté de inmediato y les agradecí por su continuo apoyo durante el año más difícil de mi vida. Este ascenso significaba que la estabilidad financiera regresaría mucho más rápido de lo que había esperado. Se acercaban las fiestas y me di cuenta de que Sofía y yo necesitábamos crear nuevas tradiciones que fueran solo nuestras. No podíamos recrear el pasado o pretender que la ausencia de Carlos no cambiaba las cosas. Así que empezamos de cero. Sofía y yo pasamos una tarde de sábado horneando galletas de azúcar y decorándolas con demasiado glaseado y chispas. Colgamos luces alrededor de las ventanas y pusimos un pequeño árbol en la sala. Sofía escogió cada adorno y me dijo dónde debía ir cada uno. Invité a Vero a cenar e hicimos un festín juntas, las tres cocinando y riendo en la cocina. Sofía parecía más ligera esa noche, más ella misma de lo que había estado en más de un año. Después de que Vero se fue a casa, Sofía me abrazó y dijo que esta era una buena Navidad, tal vez incluso mejor que antes porque éramos solo nosotras y no teníamos que preocuparnos de que papi estuviera enojado por algo. La carta del banco llegó en enero. La abrí esperando otra factura o estado de cuenta, pero en cambio encontré una notificación de que la línea de crédito sobre el valor líquido de la vivienda había sido condonada. La investigación del banco confirmó que la firma fue falsificada y que su proceso de verificación no la detectó. Estaban cancelando la deuda completa de 800,000 pesos. Tuve que leer la carta 3 veces antes de creerlo. 800,000 pesos de deuda fraudulenta, desaparecidos. Llamé a Leo de inmediato y le agradecí por la minuciosa documentación que proporcionó durante la investigación. Su trabajo de contabilidad forense hizo posible este resultado. Esto se sintió como una victoria masiva, como si finalmente pudiera respirar sin ese peso presionándome. Un año después de la sentencia de Carlos, Sofía y yo condujimos al consultorio de la doctora Rivas para lo que ella llamó una sesión final de revisión. Pasó una hora hablando con Sofía mientras yo esperaba en la recepción. Cuando salieron, me pidió hablar conmigo en privado. Me dijo que el progreso de Sofía era notable. Había desarrollado habilidades de afrontamiento saludables y una fuerte comprensión de que no era responsable de la situación familiar. La doctora Rivas creía que Sofía ya no necesitaba terapia regular, pero me proporcionó una lista de recursos si Sofía alguna vez necesitaba apoyo en el futuro. Sofía había hecho el trabajo duro de procesar su trauma y estaba lista para seguir adelante. Le agradecí a la doctora Rivas por todo lo que hizo para ayudar a Sofía a superar el peor momento de su joven vida. Me desperté una mañana de febrero y me di cuenta de que algo había cambiado. Había dormido toda la noche sin despertarme ansiosa por las finanzas o la próxima traición de Carlos. El estrés constante que definió mi último año en Dubái y los meses después de regresar finalmente había disminuido. Mi cuerpo ya no estaba en modo de lucha o huida. Sofía y yo estábamos construyendo una vida estable y pacífica juntas, y eso se sintió como el mejor resultado posible después de todo lo que Carlos intentó destruir. Teníamos rutinas ahora, teníamos seguridad, nos teníamos la una a la otra, y eso era suficiente. Sofía irrumpió por la puerta principal una tarde agitando su boleta de calificaciones. Puros 10 en todas las materias. Su maestra incluyó una nota elogiando la actitud positiva y el arduo trabajo de Sofía. Leí esa nota 3 veces, sintiéndome orgullosa de cómo Sofía triunfaba a pesar de todo lo que había pasado. Celebramos con su cena favorita, macarrones con queso caseros con nuggets de pollo, y elegimos una película para ver juntas. Solo nosotras dos acurrucadas en el sofá con palomitas de maíz, disfrutando de una noche sencilla que se sintió perfecta. Vero vino a tomar café una noche después de que Sofía se durmiera. Nos sentamos en la mesa de la cocina hablando de todo y de nada cuando de repente Vero se puso seria. Me dijo que estaba orgullosa de cómo había manejado todo con fuerza y gracia. Sentí un nudo en la garganta porque no siempre me sentí fuerte o elegante. Pero Vero me recordó que estuvo allí desde el principio, haciendo esa primera misión de reconocimiento para verificar lo que Carlos estaba haciendo. Su amistad y apoyo fueron cruciales durante los días más oscuros cuando me sentí completamente sola. Estiré la mano sobre la mesa y apreté la suya, asegurándome de que supiera cuánto significaba su ayuda para mí y para Sofía. Unas semanas después, recibí un correo electrónico del banco sobre la cuenta del Fondo Universitario de Sofía.
Lo abrí en mi escritorio durante mi hora de comida y me quedé mirando el saldo durante un minuto entero. 300,000 pesos. No eran el 1,5 millones que Carlos robó ni siquiera cerca. Pero ver ese número se sintió como la prueba de que realmente estábamos reconstruyendo algo real. Los pagos de restitución del salario de prisión de Carlos seguían llegando a cuentagotas. 1, 500 o 1, 600 pesos cada pocos meses. Y yo agregaba lo que podía de mi salario. Entré a la cuenta y transferí otros 4,000 pesos. Luego vi cómo se actualizaba el saldo. Cada peso que entraba en ese fondo significaba que Sofía tendría opciones algún día. Podría ir a la universidad o a una escuela técnica o lo que quisiera. Y el robo de Carlos no le quitaría ese futuro. Cerré mi laptop y fui a recoger a Sofía de la escuela, sintiéndome más ligera de lo que me había sentido en meses. 2 años después de que regresé de Dubái y encontré a la segunda familia de Carlos en mi casa, Sofía y yo estábamos genuinamente bien. Cumplió 10 años el mes pasado y tuvo una fiesta de cumpleaños con 6 amigas de la escuela, todas riendo en nuestro patio trasero mientras yo asaba salchichas. El manejo de su diabetes era sólido ahora. Revisaba su azúcar en sangre a tiempo, sabía cómo ajustar su insulina y su última visita al médico mostró niveles perfectos de A1C. Me ascendieron de nuevo en el trabajo. Esta vez a gerente regional senior con un salario que nos permitía ahorrar dinero cada mes y aún tener suficiente para las actividades de Sofía y viajes ocasionales. La casa se sentía completamente diferente ahora, como si nos perteneciera en lugar de estar atormentada por las traiciones de Carlos. Pintamos la habitación de Sofía de su color morado favorito. Colgamos cuadros nuevos en la sala. Creamos nuestras propias rutinas y tradiciones que no tenían nada que ver con Carlos o la vida que solíamos tener. Sofía llegó a casa de la escuela ayer hablando de hacer pruebas para el equipo de fútbol y firmé el formulario de permiso allí mismo, en la mesa de la cocina. Estábamos construyendo algo honesto y bueno, solo nosotras dos. Carlos intentó destruir a nuestra familia con sus mentiras y robos, pero en lugar de eso, nos volvimos más fuertes. Ya no estábamos solo sobreviviendo. Estábamos realmente felices. Y eso se sintió como la mayor victoria de todas.